si tiene 33 y es de mano, hasta la falta en vida, la falta en vida no pare. Y a veces este contrapunto de envido, real envido, falta envido, se da entre los propietarios, inquilinos o quien habite dos inmuebles que comparten una medianera. Y a veces se comparten mucho más que una medianera, porque cuando empiezan a aflorar algunos temas que son comunes de un lado y del otro, ahí está el tema. ¿A quién le corresponde qué cosa? Esta mancha de humedad la hiciste vos, dejaste la canilla abierta, arreglámelo, yo no te arreglo nada. La palmera se recostó sobre tu paredón y me está ajando y agrietando la pared de mi inmueble. Esta rama ya me molesta, la voy a cortar, ni se te ocurra porque es mi árbol, pero está en mi espacio aéreo. ¿A quién le corresponde? Temas comunes que a veces uno desconoce, y con un buen conocimiento de estos temas, uno puede zanjar grandes diferencias. No te digo que se abracen en Navidad, como estábamos hablando, pero por lo menos un cordial saludo a la mañana, o darse una mano medianera por medio diciendo, che, lo solucionamos juntos, o mirá, la verdad, te doy una mano y vemos cómo lo hacemos. Pero ¿qué dice la ley? Cuando a veces la palabra no alcanza, sobre los puntos más importantes de la ley de medianera. Estoy en contacto con el abogado Mario Zelaya. El doctor Mario Zelaya es profesor de Derechos Reales en la Universidad Nacional del Sur y nos va a explicar cuáles son los puntos más comunes o las diferencias más comunes que se dan y qué dice la ley de medianeras. Doctor Zelaya, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Es un gusto para mí hablar con ustedes y no voy a dejar de expresar que estoy sorprendido, porque generalmente a quienes somos docentes de Derecho Inmobiliario suelen llamarnos por cuestiones de convivencia en propiedad horizontal, guarda de animales en edificios, algún tema de posesión veinteañal quizás, en algún contexto histórico, pero la verdad es la primera vez desde mis años de docencia que voy a hablar de medianería en público, porque sinceramente no es un tema que interese desde el punto de vista profesional, más allá de que muchas veces sea relevante desde el punto de vista vecinal. A mí me parece un tema cuando se me ocurrió este tema y se lo compartí a mi productora hace un par de días, porque escuché en una reunión 3 personas que tenían 3 problemas de medianera. Y digo, y mi pregunta fue, ¿qué dice la ley? Porque uno decía una cosa, el otro decía la otra, y la verdad que no sé. Entonces digo, lo primero que se me ocurrió en mi programa, voy a invitar a un abogado que conozca la ley y nos pueda... Aparte me parece un tema súper interesante y súper común, porque ¿quién no comparte una medianera con alguien? Claro. Con la extensión que tiene Bahía Blanca, y también con los temas que seguramente se deben haber suscitado hace muchos años y los que vendrán, porque uno comparte medianera de por medio, ya sea en un barrio privado, en un barrio público, por un arreglo o por lo que fuere. Bueno, uno comparte un espacio. Mario, ¿qué es la medianera? ¿Cómo se establece acá va la medianera? Vamos a arrancar por ahí. Mira, bueno, antes que nada quiero hacer una aclaración desde el punto de vista terminológico, y por favor que no se piense que es una corrección ni mucho menos, sino solamente desde el punto de vista pedagógico. ¿Cómo no? Hay un desconocimiento total respecto del tema, obviamente en ámbitos de personas que no tengan versamiento jurídico, por supuesto, pero también dentro del mundo jurídico, porque es un tema, reitero, que quizás desde el punto de vista económico no sea tan atractivo para juridizar. Entonces, de repente, por ahí no hay tantos conflictos que se mantienen en la justicia, y eso hace que quizás, a diferencia del derecho penal, del derecho constitucional o del derecho de familia, que están más en boga, generalmente no se hable de este tema y se da inicio a lo que nosotros le llamamos un curanderismo jurídico, en el sentido de que, como te pasó a vos en esa reunión, la gente muchas veces habla sin tener conocimiento del basamento legal. Y la mejor prueba de esto que estoy diciendo es que precisamente, fíjense ustedes que empezamos mal ya desde el punto de vista terminológico, porque el muro que divide dos inmuebles no es medianero. Uno suele llamarle medianero porque está en el medio, entonces lo vincula. Pero fíjense ustedes que para la ley el muro que divide dos inmuebles es muro divisorio, porque divide dos inmuebles. Ese muro divisorio puede ser medianero o puede no ser medianero.
¿En qué caso, se preguntarán ustedes, cuándo es medianero? Es cuando corresponde en titularidad a los dos vecinos. Porque a veces el muro divisorio que divide dos inmuebles pertenece en titularidad solamente a un vecino. Y esta distinción es totalmente relevante, porque de acuerdo a quién corresponde la titularidad del muro, son las facultades que cada uno puede realizar. Ahí está, perfecto. O sea que, en primer lugar, los muros son divisorios, ¿sí? Obviamente que para construir un muro generalmente se parte de la base de un plano, ¿sí? Entonces, la persona que construye el muro, por supuesto que tiene que respetar los límites vinculados al plano de construcción. Desde ese momento ya tiene la posibilidad de saber, desde que está inscrito el plano, en dónde se tiende el muro. Mario, acá un stop, sí. Acá le hago una pregunta. ¿Qué pasa si esa persona compra su terreno, al lado no hay nada, a la derecha no hay nada, a la izquierda no hay nada, y dice, yo corro la medianera 2 metros? Perfecto. 3 metros. Y viene el otro propietario, 2 años después, 1 año después, empieza a tirar la línea y dice, pero acá la medianera la corrieron. Sí. Perfecto. Este es un tema totalmente distinto, porque ahí no estamos hablando más de un muro divisorio. El muro divisorio es el que coincide con el límite de los dos inmuebles. Si yo corro el muro y ocupo espacio del vecino, ya en ese caso no hay un tema de medianería, hay un tema de invasión de terreno. Es otra y en cosa, ese caso perfecto. La acción es totalmente distinta. Bien. Se llama acción reivindicatoria, que mientras no pase el plazo de 20 años tengo la posibilidad de iniciar para que tire el muro. 20 años, ahí está, es un dato ese. 20 años. Sí, 20 años. Muy bien. Bueno, continuemos, don Mario. Bueno, entonces, lo que decía es que cuando una persona compra un inmueble al lado de otro y no hay un muro divisorio, la ley lo que establece es un derecho de ver, porque es un derecho, pero a su vez es un deber de cerramiento forzoso, de construir un muro divisorio entre los dos inmuebles. Uno puede optar por dos posibilidades. En primer lugar, puede hacerlo enteramente del lado de mi inmueble, ¿sí? Es decir, que la línea, digamos, del borde del muro esté sobre la línea divisoria del inmueble del lado mío, solamente del lado mío, ¿sí? O la otra posibilidad que también la ley da, y no es invasión, es utilizar el eje del muro, es decir, construir el muro de modo de que su eje coincida con la línea divisoria. Perfecto. ¿Está bien? Es decir, está perfecto. La mitad de mi lado y la mitad del otro lado. En esa posibilidad, uno se contacta con el vecino y le dice, che, voy a hacer la medianera, ¿querés compartir los gastos? El otro te dice, no, la verdad que no estoy en condiciones. Bueno, la hago igual. Ahí ya es un arreglo de palabra, no hay una obligación entre partes. Sí, exactamente. Ahí en ese caso, si yo llego primero, lo construyo, decido construirlo, por ejemplo, de este modo que se llama encaballado en la ley, es decir, la mitad de un lado de un inmueble y la mitad del otro lado del inmueble. En este caso, yo tengo la posibilidad de exigirle, es decir, de obligar a mi vecino al pago de la mitad de ese muro, ¿sí? Para eso tengo 5 años. 5 años para poder exigirle el pago de los costos de ese muro, que incluye no solamente el muro, sino también los cimientos, por supuesto. O sea, si voy a hacer la medianera, mitad y mitad de mi lado, mitad del otro, justo en la mitad, mi vecino tiene la obligación de colaborar con el 50% de la construcción. Bien, perfecto. Sea lo que fuere el material, cerco vivo, de material, lo que fuere. Sí, totalmente. Bien. Obviamente, tengo 5 años, que es el plazo de prescripción que fija el Código Civil y Comercial para el cumplimiento de esa obligación. Si pasan 5 años desde la construcción del muro divisorio, y la verdad, y bueno, nunca le exigí, pasan 5 años y a partir de ahí no puedo exigírselo más. Lo que quiero llamar la atención es que, escuchen esto que por ahí es muy extraño, aunque no lo haya pagado el vecino, desde el momento de la construcción, el muro ya es de los dos. Claro. ¿Sí? Ya es de los dos. Porque la ley dice que hasta determinada altura, el muro divisorio es en condominio, es decir, es medianero. ¿Sí? Y si es de los dos, ambos comparten responsabilidades. Por ejemplo, uno le puso botella de vidrio, alambre de púa, lo electrificó, lo que fuere, se le subió el gato y lo mató. Exacto. Bueno, ahí está, comparte la responsabilidad. Ahora bien, podría suceder una circunstancia en la cual ese muro que es de los dos, deje de ser de los dos.
Por ejemplo, a ver, un día yo le digo, mire, señor vecino, está ingresando humedad al muro y la verdad se está poniendo feo. Vamos a tener que gastar un dinero para renovar la capa hidrófuga, o para pintar, quizás para un revoque, para embellecer. Y mi vecino me dice, no tengo dinero, pero hagamos una cosa, te lo cedo. Entonces, en ese caso, si me lo cede y yo acepto, a partir de ahí, yo voy a ser solamente el único dueño de ese muro. O sea, te puedes ceder la totalidad de la medianera, se firma un deja de ser medianero, Bien. Exactamente, y pasa a ser privativo, Sí, exactamente por medio de un acuerdo. Obviamente que acá tiene que convenio. intervenir un ingeniero, un agrimensor para tirar bien la medianera y que no haya problema, ¿no? De un tema de base. Totalmente. Mario, estoy charlando con el doctor Mario Celaya. Mario Celaya es abogado, profesor de Derechos Reales en la Universidad Nacional del Sur. Tema medianera. Si ustedes tienen algún temita con alguna medianera y nos quieren escribir para trasladar la inquietud al doctor Celaya, con muchísimo gusto. Mario, ¿cuáles son los temas más comunes que se dan entre vecinos, que a veces la ley es muy clara y se tarda mucho en soslayar antes de llamar a un profesional para darle solución? Dejo algo porque quiero ahondar un poco más en esto que dije al principio, porque por ahí puede quedar o puede escucharse mal el tema de que por ahí no es un tema relevante desde el punto de vista económico. Yo, digamos, en tantos años de ejercicio de la docencia en este tema, que me suelen comentar, yo les aclaro que nunca un tema de medianería, como suele llamarse, llegó a la justicia, al menos de mi lado, e incluso si ustedes buscan en los repertorios de Bahía Blanca, no hay ninguno en la justicia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo yo en relación a muchos procesos. Si yo hoy por hoy tengo que litigar o ir a un juicio por un inmueble de 20 hectáreas, por ejemplo, me lleva el mismo trabajo que litigar por un muro. En cuanto al trabajo, por supuesto que es más rentable económicamente hacer un juicio por un inmueble de 20 hectáreas que por un muro. Seguro. Razón por la cual, si el trabajo es el mismo, a la gente no le resulta conveniente desde el punto de vista económico hacer un juicio por el muro, y esa es la razón por la cual no se ven en los repertorios jurisprudenciales muchos antecedentes de problemas con muros. De hecho, no hay. ¿Está? En todo caso, en el caso mío, que me dedico a esto, suelo tener consultas y he llegado a alguna mediación en la cual lo hemos solucionado. Porque a la larga, yo siempre digo que cuando alguien te viene a ver por un tema de medianería, el verdadero problema no es la medianería, el verdadero problema es la mala relación entre los vecinos. Claro. Entonces lo quieren hacer valer por el lado de la medianería. Pero la verdad, y después, en segundo lugar, que también quiero resaltar, la gente por ahí confunde un problema de medianería con otro tipo de cuestión jurídica. Por ejemplo, me pasó hace poco. Mario, te quiero ir a ver por un tema de medianería. Sí, cómo no, venía a verme. Cuando llega el cliente, me dice, mira, Mario, mi vecino el sábado pasado entró al garaje pasado de copas y con el auto me destruyó el muro. Eso no es un problema de medianería, es un problema de daños y perjuicios. Porque en todo caso lo que hizo fue destruyó un muro que está en condominio conmigo, que también es mío. El problema de medianería es en todo caso dónde lo construyo, de quién es, quién paga las reparaciones. Ese es un problema típico de medianería y son problemas que desde el punto de vista jurídico quizás no son tan atractivos para litigar varios años. Mario, tengo muchos mensajes, voy a leer dos. Si yo hago la pared de la línea divisoria hacia mi terreno, el vecino no podría apoyarse, ¿verdad? Dice Gaby. Sí, la verdad que no es así, Gabriela. Bien, ahí está, por eso la consulta. Claro, sí se puede apoyar. La ley me da el derecho a mí de construirlo solamente de mi lado o encaballado, es decir, mitad y mitad de cada lado. Sí, ¿está? Pero eso yo lo decido. La verdad, una vez que lo levanté, las consecuencias jurídicas son las mismas. El muro es de los dos, ¿sí? Esté construido donde esté, y a su vez yo tengo la posibilidad de exigirle el pago de durante 5 años, digamos, de la mitad del muro. Al decir que es de los dos, piensen ustedes lo que estoy diciendo, las facultades son las mismas de cada uno, razón por la cual si él quiere construir usando el muro lo puede hacer. En la práctica, entre nosotros, si yo tuviera que aconsejar a una persona levantar un muro, yo le diría,
no seas tonto, no lo levantes de tu lado solamente, ocupa la mitad del lado del vecino, porque las facultades son las mismas. Tal cual. Buenas tardes, mi vecino tenía 60 centímetros, un alambrado adentro de mi terreno sobre la medianera. Después de pedir que lo corra, lo hizo, pero no está todo el largo bien corrido. ¿Cómo puedo llegar a ponerme de acuerdo en buenos términos? Dice Pablo. Bueno, quizás la cuestión de buenos términos creo que más amerita un diálogo, un café, que quizás que excede la respuesta jurídica. Salgamos a charlar 2 minutos, tomemos un café, ¿no? Sí. Claro, exactamente. En este caso, fíjense ustedes que es otro ejemplo más de lo que les decía, no es un tema de medianería, ahí hubo una invasión de terreno. Claro. Ahí si la persona considera de que está mal ubicado el alambrado, el cerco divisorio, etcétera, lo que tiene que hacer es un trámite para la demolición de ese muro que se adentró a su espacio, a su inmueble. Ese no es un tema de medianería, y en ese caso estamos hablando de un tema de reivindicación. Otro, vivo en un barrio parque. Tengo un alambrado, pero del otro lado tengo un árbol que permanentemente invade mi terreno. ¿Lo corto? Perfecto. Sin pedirle permiso? ¿Lo talo y le digo, mira, está de mi lado, o charlo con él? ¿A quién le corresponde el gasto, si es muy frondoso, de que se me vino al terreno toda la planta, sea la especie que fuere, de cortar, recoger y dejar todo de un lado limpio y del otro lado que haga lo que quiera? Sí, es clarísima la pregunta, pero no, fíjense, la voy a responder sin ningún problema, pero fíjense ustedes que ese no es un tema de medianería tampoco. Ajá. Ese es un caso de límites al dominio por invasión de árboles o arbustos, que es el que lo llama la ley. En ese caso la ley es muy clara. Si el árbol está a una distancia que excede la normal tolerancia para el vecino tiene derecho a cortar las ramas por sí mismo. ¿Cuál es la normal tolerancia, Mario? Perdón, ¿cuál es la normal tolerancia? Es que no lo sabés, es un concepto jurídico indeterminado. Generalmente nosotros nos vamos a enterar si hubo normal tolerancia, si el juez considera que hubo exceso de la normal tolerancia. Pero mientras tanto, uno en todo caso argumenta con base fáctica, mirá, me genera un cubo de sombra la pileta y no puedo utilizar mi pileta, caen los frutos, y tengo que juntarlo yo, hacerme cargo de juntarlo. Sí, o plantó un sauce, claro, y las ramas me están haciendo un despiole en la cañería y en la pileta y tengo humedad. Claro, ahí en este caso quizás yo creo que el juez va a coincidir que excede la normal tolerancia, pero no dice la ley cuándo hay normal tolerancia o exceso de normal tolerancia. Quería hacer una aclaración respecto al vecino. Si lo que pasan son las hojas o las ramas, en ese caso el vecino tiene derecho a cortarlas, ¿sí? Por sí mismo, por supuesto, después le cobrará al vecino el corte, por supuesto, ¿no? Ahora, si lo que pasan son las ramas, ahí en ese caso la ley dice, da una solución totalmente contraria. Ahí en ese caso el juez es el que tiene que ordenar el corte de ramas. Necesariamente tiene que pasar por un trámite judicial. Mario, no quiero dejar de leerle este mensaje que acaba de llegar. Dice Graciela: hola, el tornado fatídico de aquí de Bahía Blanca tiró el muro divisorio. Sí. La vecina no quiso colaborar con la mitad. Entonces recurrí a colocar el cerco recuperable. En febrero de este año, ¿le corresponde me pague la mitad? Bueno, a ver, la verdad es que la ley no trata el tema de los cercos recuperables. Yo les cuento también, tenía un muro de material y ella puso un cerco recuperable. Bueno, claro, exactamente, claro. Por eso le digo, ahí, en ese caso del cerco recuperable, yo considero que también debería poder cobrarle la mitad, pero no es un tema que está legislado. Ahí ya es un tema en todo caso de que se vale de una ventaja a partir de un esfuerzo ajeno, pero no es un tema quizás de medianería. Yo les quiero contar que los temas de muro divisorios están previstos en 2 legislaciones. Primero en el Código Civil y Comercial y en segundo lugar en el Código de Edificación de Bahía Blanca. Pero con algo muy extraordinario, porque el Código Civil y Comercial, que es una ley nacional, es decir, que rige en todo el país, dice que en caso de contradicciones con las normas administrativas municipales, el que va a prevalecer es el Código de Edificación, es decir, las normas administrativas municipales. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En que nosotros primero tenemos que ver qué dice al respecto del Código de Edificación. Si el Código de Edificación no dice nada, recién ahí pasamos al Código Civil y Comercial. Y en ninguno de los 2 cuerpos legislativos habla
precisamente sobre este tipo de cerco recuperable o alambrados, etcétera. Razón por la cual no es un tema tampoco de medianería, que es un tema de muros. Yo ahí, a ver, quizás me excedo a la pregunta, pero yo ahí lo que haría es intentaría el reclamo, es más, o construiría el muro si es que económicamente la señora puede, y luego intentaría la repetición de la mitad del valor. Mario, clarísimo todo. La verdad, yo creo que no hay más preguntas. Si quiere agregar algo más o algún tema de prevención antes de realizar una medianera, tenga en cuenta que, 2 puntos, dice Mario. Sí, sin duda. La verdad que la labor del agrimensor en este caso, cuando se realiza la cédula catastral, o bien, por supuesto, de los constructores cuando se inicia de cero el inmueble, es fundamental para prevenir todo tipo de conflictos y dolores de cabeza. Porque muchas veces la gente tira las paredes a ojo, o quizás con la idea de si no me dice nada y pasan 20 años agrando mi terreno, pero la verdad, cuando uno va a comprar el inmueble, sea que esté construido o no construido, sin duda lo primero que tiene que hacer es una revisión planimétrica. A partir de ahí me quedo tranquilo. Mario, buenas tardes, dice Diego. Una vecina tiene un árbol y rompió el muro divisorio y no me deja abrir el portón porque el árbol está haciendo presión hacia el muro. ¿Qué se puede hacer? Ahí está. Bueno, ese es el caso que hablábamos recién. Ahí, díganme ustedes si no coinciden conmigo que es un caso patente en el cual se excede la normal tolerancia. Sin duda, es lo que usted dijo. Está destrozando muros. Claro, ahí en ese caso tranquilamente uno puede pedir hasta la extracción del árbol si quiere, porque obviamente es un límite al dominio. Uno tiene ¿A quién le pide la extracción del árbol? ¿Al municipio o a través de...? No. Si dicen que es el árbol del vecino, al vecino, por supuesto. Al vecino. Y si el vecino dice yo el árbol no lo saco, ¿se judicializa? Bueno, se judicializa. Y ahí en este caso sí hay precedentes jurisprudenciales respecto de temas de árboles, porque generalmente son los que generan muchísimos daños. Diego, metele para adelante porque tenés toda la de ganar, entonces. Claro. Sí, totalmente, exactamente. Entre líneas quise decir eso. Ahí está. Mario, gracias por atenderme y por estos conceptos tan claros. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Por favor, el abogado Mario Zelaya, profesor de Derechos Reales en la Universidad Nacional del Sur, hablando de medianeras. Todo un tema, todo un mundo. Viva la convivencia.